Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a hablar temas muy importantes de la medicina. Y hoy nos encontramos con el doctor Jorge Garduño, precisamente para hablar de un tema que a los estudiantes de medicina nos trae un poco de temor, y es ese tema de los exámenes sinodales, ¿no? Ese examen en donde ya no hay opción múltiple para poder responder, sino que es un examen en el que nos enfrentamos frente a 3 o 5 experimentados doctores y donde nos evalúa nuestra capacidad de análisis y de respuesta frente a algún tema médico. Y justamente para eso nos encontramos con el doctor para que nos dé algunos tips, nos cuente más acerca de este examen y sobre todo que nos dé una perspectiva más amplia para que tú puedas aprobar estos exámenes. Bienvenido, doctor. Hola Tati, ¿cómo estás? Me da Bien. mucho gusto estar el día de hoy aquí contigo y fíjate que es un tema que definitivamente es del que se tiene que hablar, ¿no? Porque la verdad es que se habla muy poco de esto, pero es el temor de todos los alumnos. Entonces, pues sí, mira, tienes que saber que este examen es diferente de los otros, como mencionabas. Comúnmente hacen un examen teórico. Seguramente van a hacer un examen práctico que sería el ECOE, pero este examen es bien diferente. Este examen, pues ya no se trata, como bien dices, de elegir una opción correcta entre 4, por ejemplo, sino aquí se trata más del análisis que haces del caso clínico que se te presenta. De hecho, en este examen tiene la característica de que puedes cometer algunos errores, pero no se te va a penalizar siempre y cuando logres hacer este adecuado análisis y esta relación, por ejemplo, entre factores de riesgo, el cuadro clínico, la exploración física, la solicitud de laboratorios y el diagnóstico, ¿no? Doc, y hablando de este tema, ¿cuándo fue tu examen sinodal? ¿Todavía recuerdas cómo fue tu experiencia? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, la verdad es que siempre tienes ese temor, ¿no? De que hoy me encuentro ante, no sé, como bien mencionabas, 3 o 5 médicos muy experimentados que saben mucho más que tú y sí, siempre vas a tener ese temor de que me van a acabar con preguntas, ¿no? Pero debes de saber que estos médicos pues deben de estar capacitados para hacer este examen y aunque sean médicos especialistas, pues obviamente van a estar centrados en que tú como estudiante, bueno, próximo a egresar, pues egresas como médico general. Entonces ellos deben de tener esta capacidad para hacer las preguntas con el nivel de complejidad necesario para un médico general. Entonces, pues sí, o sea, yo estaba espantado cuando hice mi examen, pero afortunadamente me fue muy bien y creo que me fue mucho mejor de lo que me imaginaba. Bueno, ¿y qué es exactamente el examen sinodal, Doc? El examen de sinodales es un examen en donde se te presenta un caso clínico. Y aquí te voy a explicar más o menos cómo se estructura. Van a estar frente a ti 3 o más sinodales que comúnmente son médicos. Eh, y tú tienes que hacer un análisis de este caso clínico. Entonces, primero se te presenta el caso clínico y te van a dar un tiempo para que lo leas, lo analices, hagas tus anotaciones y posterior a este tiempo tú tienes que explicarles a los sinodales o les tienes que comentar el análisis que has hecho de este caso clínico. Ujú. Posterior a esto, comúnmente das tus posibles diagnósticos y empiezan rondas de preguntas sobre el caso, ¿no? Por ejemplo, si el caso clínico es de un infarto agudo al miocardio, pues entonces primero te van a empezar a preguntar, por ejemplo, factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para que a un paciente le dé un infarto, no? Después el siguiente punto, pues va a ser los antecedentes personales patológicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser, como te mencionaba, esos factores de riesgo? Por ejemplo, si el paciente es diabético, hipertenso, entonces todo eso va sumando a tu diagnóstico. Después te pasas al cuadro clínico. Si el paciente ingresó, por ejemplo, por dolor precordial de tipo opresivo, con irradiación al brazo, entonces todo eso va sumando. En esta parte, pues te van a preguntar sobre todo de anatomía,
te van a preguntar la irrigación del corazón, Fisiopato. fisiopatología. Por ejemplo, si es un caso de infarto, te van a preguntar seguramente el sistema eléctrico de conducción del corazón. En algún momento, cuando ya pases al diagnóstico, pues vas a mencionar que requieres un electrocardiograma. Entonces, seguramente una pregunta obligada son las caras del corazón, ¿no? Y sus derivaciones que ven cada cara. Okay. Entonces, así es como se va llevando el caso ante sinodales. Llegas a un diagnóstico, primero, llegas a un posible diagnóstico o un diagnóstico presuntivo, posteriormente ya con la solicitud de laboratorios y estudios de gabinete, ahora sí confirmas tu diagnóstico y por último pasas a un tratamiento. Bueno, como estudiantes de medicina, ese examen pues parece terrorífico, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿cuál es el propósito de realizar ese examen? ¿Es para hacernos perder de alguna manera o para reprobarnos o qué otro propósito tiene? No, el propósito es que nosotros nos queremos asegurar que el alumno sabe analizar adecuadamente un caso clínico, ¿no? Porque, como bien sabes, no es lo mismo hacer un examen de opción múltiple en donde a veces por probabilidad lo llegas a pasar, ¿no? En el caso del examen por sinodales es Conocimiento sí, puro. es el conocimiento y nos enfocamos en el análisis y nosotros nos aseguramos que tú vas a saber qué hacer con ese paciente, ¿no? Por ejemplo, que tú llegues a un tratamiento para el paciente o puede ser que no necesariamente el tratamiento, sino que lo derives a un especialista. Pero aquí lo que queremos saber es exactamente eso, que tú sabes qué hacer con el paciente. O sea que como tal no hay respuestas malas, es decir, si el estudiante sabe diagnosticar alguna patología y él considera que esa patología que él diagnosticó es la que es y la fundamenta, ¿se puede tomar por correcta? Exactamente, sí. Y es lo que te decía. A veces, si hay algunos olvidos, por ejemplo, no sé, del nombre de algún medicamento, pero sabe qué hace ese medicamento, sabe para qué es, sabe la dosis, pues entonces como que no importaría tanto que en ese momento no recuerde específicamente el nombre, ¿no? Okay. O por ejemplo, vamos a pensar que no se acuerda del nombre de un estudio de laboratorio, pero sabe qué es lo que tiene que pedir y para qué lo pide. Entonces, esos pequeños errores, en este caso del examen de sinodales, pues no influye tanto. Doc, y si en el momento en el que te están presentando un caso clínico, que yo creo que nos pasa mucho como estudiantes de medicina, el estrés te juega en contra y te quedas en blanco, ¿qué es preferible? O sea, decirle al sínodo, no sé, no me acuerdo de la respuesta, o intentar, por decirlo así, inventar algún otro diagnóstico. Sí, definitivamente la respuesta es nunca inventes, porque puede ser que tú como alumno trates de inventar y hacer creer a los sinodales, pero al final de cuentas se van a dar cuenta y entonces ahora sí, eso te va a afectar en la calificación o en poder pasar el examen. Entonces la recomendación es, tal vez no te acuerdas específicamente de lo que te están preguntando, pero si te acuerdas de algo relacionado con eso, pues trata de contestarlo. Si definitivamente no sabes, la recomendación sería, pues, comentarle al sinodal, pues, que en ese momento no lo recuerdas, pero, pues, te vas a ir a investigarlo, ¿no? Okay. Entonces, esa parte sí es bien importante. Doc, y tú como maestro que has aplicado justo esos sinodales, si tuvieras que darle 3 consejos a los estudiantes acerca de cómo prepararse previo al examen, ¿qué consejo le darías? El primer consejo es que se preparen desde que están en el internado. Como les he comentado, el examen ante sinodales es el análisis de casos clínicos. Y esto lo hacen todos los días en el hospital, sobre todo cuando están en el internado. Entonces aprovechen esta fase de internado y si pueden, con que analicen un caso al día, eso les va a ayudar muchísimo. Como consejo número 2 es que utilicen la inteligencia artificial. Le pueden poner a la inteligencia artificial que ustedes gusten, pónganle un caso clínico y díganle a la inteligencia que actúe como un sinodal y que les pregunte. Entonces, así pueden ir practicando un poquito más. Y como tercer consejo es, ya estando en el examen,
también tienen que saber que se pueden apoyar de otras herramientas. Por ejemplo, pueden llevar plumones, en donde esos les van a ayudar a hacer dibujos, en donde puedan explicar mejor lo que se les está preguntando. Entonces, esos serían 3 consejos que yo creo que les ayudarían mucho. Okay. En el día del examen, también la presentación personal, como por ejemplo el uniforme, el lenguaje no corporal, como la manera de expresarse ante los sinodales, ¿importa? Claro que sí, importa mucho. La recomendación es que el día de tu examen, pues sí vayas formal, ¿no? Con una adecuada presentación. Comúnmente, pues se les recomienda llevar la bata sobre una vestimenta formal, ¿no? También, obviamente, la expresión corporal, eso influye mucho. Debes de tener presencia ante los sinodales, que a veces es muy difícil por ese miedo que tienes, ¿no? Pero sí, si tú demuestras que tienes presencia, eso demuestra también ante los sinodales que tú estás seguro, que sabes analizar y llevar el caso clínico. Bueno, Doc, y ya para ir cerrando, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y darte un consejo a tu yo de ese momento que va a presentar el examen, ¿qué consejo le darías? Primero, pues ya sabiendo que cómo es el examen, yo creo que en ese momento estaría muchísimo más tranquilo. Lo que haría es que volver a repasar el análisis de casos clínicos. Es que este examen de eso se trata, de análisis de casos clínicos. Entonces, yo creo que sería el mejor consejo. Tal vez unos 10 días previos o no sé, un poquito más, estar analizando casos clínicos. Ok, pues muchas gracias al doctor Jorge Garduño por acompañarnos hoy en este capítulo. Espero que nos pueda seguir acompañando. Creo que hay temas médicos muy importantes para los estudiantes de medicina y de los cuales tampoco hay mucha información en internet. Y pues nada, Doc, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.